4, verso 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy anunciado El Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Verso 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Sí? Vamos a orar. Amén. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, hoy en este día, porque nos das esta oportunidad tan grande, Padre, este privilegio, mi Dios, de estar aquí reunidos en tu santo nombre, Padre. Gracias, Dios, por darnos esta oportunidad. Padre, yo te pido que perdones toda ofensa, todo pecado, limpia mi ser, Padre, que de mis labios no salgan mis propias palabras, sino sea tu palabra, mi Dios, solamente. Tu Santo Espíritu, Señor, pueda usarme de la manera que tú quieres, Padre, y yo me pongo, mi Dios, a tu disposición, a la obra en cada corazón. Háblanos y enséñanos, Padre, exhórtanos y dinos, Padre, también qué debemos de hacer, Padre. Por favor, mi Dios, con lo que nos has puesto en nuestras manos, lo que nos has encomendado, con la encomienda, mi Dios, con la, Padre, esta responsabilidad del Evangelio, Padre. Gracias te damos, Dios mío, ayúdanos por los hermanos que hoy no pudieron llegar, tú conoces sus necesidades, Padre, tráelos en la tarde o tal vez el siguiente día de servicio, Padre. Por favor, te pedimos bendición. También si alguien está a través de esta transmisión escuchando tu palabra, Padre, ayúdale también para que pueda recibir tu bendición, Padre. Bendito sea tu santo nombre. Dejamos el resto del servicio en tus manos y te pedimos todo esto, Padre, en el nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermanos, hermanas, pueden sentarse. Hoy vamos a ver un tema, hermanos, que le he puesto con la ayuda de Dios. Es una pregunta de avergüenzas del Evangelio. Es una pregunta, hermanos. Parece que, hermanos, a veces, ¿verdad? Nos cuesta, hermanos, hablar y decir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero llega un punto, hermanos, en el cual no podemos callar, no podemos detenernos, tenemos que hablar, porque es tanto, hermanos, lo que Dios hace en nuestra vida. Alguien lo enseña como si fuera un fuego dentro, hermanos. Jeremías dice que había como un fuego dentro de él, metido en sus huesos. Quería soportarlo, pero no pudo. Tenía él que hablar, tenía él que predicar, tenía él que profetizar la palabra de Dios, hermanos, a pesar de las amenazas que él tenía, que le hacían sus propios amigos. Él tenía que hablar porque había algo más fuerte dentro de él, que al parecer, hermanos, el miedo quizás lo hacía detenerse porque eran muchas las amenazas, pero él llegó al punto en que dijo: yo no puedo callar, hay un fuego dentro de mí, lo siento metido no en mi carne, en mis huesos. Está ahí adentro y eso me impulsa, me hace hablar, me hace profetizar lo que Dios me dice que yo hable. Y él, hermanos, estaba con un ferviente deseo de predicar o de profetizar la palabra de Dios, a pesar de lo que venía, hermanos, de las amenazas que le hacían a Jeremías. Pero aquí vemos al apóstol Pablo, hermanos. El apóstol Pablo, él dice, el tema que vamos a ver hoy se llama ¿te avergüenzas del Evangelio? Es una pregunta. Aquí el apóstol Pablo, él está diciendo, hermanos, a los romanos, él está diciendo, Romanos 1, 14 al 16, el apóstol Pablo hace 3 fuertes declaraciones sobre su deseo de ir a predicar a Roma. 3 fuertes declaraciones, y una se siente él obligado, como con una obligación de ir a predicar, hermanos, al lugar en donde él había obtenido su ciudadanía romana. Se sentía en deuda con ellos y también él estaba ansioso también, hermanos. Estaba inquieto, él tenía esa inquietud de ir y predicar el Evangelio. Era algo que Dios le había encomendado. Acuérdense que él fue el siguiente apóstol que fue puesto, hermanos, en el lugar de Judas. El apóstol Pablo, hermanos. Entonces él se sentía obligado, se sentía con una responsabilidad, él se sentía ansioso y estaba, él también, otra de las cosas que él declara, él no se avergonzaba, hermanos. ¿Qué pasa cuando uno se avergüenza, hermanos? Cuando alguien nos dice a nosotros algo y nosotros decimos, sí, híjoles, me da pena. Y uno se pone rojo, ¿verdad? Se avergüenza, hermanos.
El apóstol Pablo, él no se avergonzaba. Por eso, hermanos, nosotros venimos al Señor, le conocimos, le creímos y nos convertimos a Él. Le aceptamos como Señor y Salvador de nuestras vidas. Ahora, hermanos, le hemos confesado a Él que Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor. Ahora, no hay que avergonzarnos de Él, hermanos. Miren, hermanos, es bonito. Miren, el niño, por ejemplo, vemos acá a Jeremías, a Matías. No creo yo que Matías se avergüenza de su papá. No se avergüenza, él quiere estar con su papá. Él, su seguridad la halla en su papá, ¿verdad? En su familia, en su mamá, en su papá, ¿verdad? Él está pegado a ellos, no se avergüenza de ellos dos. Son sus papás, hermano. Entonces, en este caso, nosotros, Dios es nuestro Padre. Tenemos esa, hermanos, ese acercamiento a Él, tenemos esa comunión con Él. No debemos avergonzarnos de nuestro Padre. No debemos. Pero el apóstol Pablo, hermanos, él tenía que ir y predicar el Evangelio. Él estaba ansioso, él estaba, hermanos, él no se iba a avergonzar de lo que el Señor Jesús había hecho en su vida, hermanos. Él no se iba a avergonzar. Él no iba a avergonzarse. Nosotros, hermanos, miren, ¿sabe qué? Una palabra de una acción de gracias que usted eleve hacia Dios, hermano, otro que dice, ay, hermano, mira, el hermano sí habló, la hermana sí habló. ¿Por qué habló? Hay algo que le impulsa. Hay algo, hermanos, que le mueve a decir lo que Dios hizo en él, lo que Dios hizo en ella. Eso da honra y da gloria al Señor. Y eso es una prueba, hermanos, que no se avergüenza del Evangelio. El apóstol Pablo dijo, yo no me voy a avergonzar, yo voy a ir, voy a predicar. No importa lo que me hagan, no importa lo que pase, no importa lo que sufran, no importa que me expulsen, no importa que me apedreen, yo voy a ir y voy a predicar, no me voy a avergonzar. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, nos gustaría cargar nuestra Biblia aquí abajo metida en nuestra así, o en una mochila, no en una bolsa, y que no nos vayan a ver que vamos a la iglesia? No se avergüence, hermano, no se avergüence. Ser hijo de Dios es un privilegio. Yo estaba pensando, nosotros somos a veces mal agradecidos. Hermanos, tener una doble ciudadanía es un privilegio. Sí, con una residencia, yo digo, híjoles, gracias Dios mío, soy privilegiado. Es un privilegio, hermano. ¿Se imagina una doble ciudadanía? Es un privilegio. ¿Se imagina ser ciudadano del reino de los cielos? Vamos a ir a aquella ciudad, es un privilegio. Es algo muy, muy bonito, hermanos, que dice uno, yo puedo entrar aquí, Dios me dio esta oportunidad, este privilegio. Es algo bonito, hermanos. Entonces, digo, pero si lo entendemos y le damos gracias a Dios, si lo valoramos, y hermanos, nosotros tenemos que ser agradecidos con Dios. Es un privilegio, hermanos. Entonces, es un privilegio ser hijo de Dios. Es un privilegio, hermanos, que el Evangelio haya llegado a nuestras vidas. Es un privilegio, hermanos, el que ahora lo hayamos entendido. Y ahora, más que un privilegio, ahora se va a volver a nosotros una responsabilidad de esparcirlo a otros, de enseñarle a otros, de decirle a otros. Porque esto, hermanos, la carta que Dios trajo, hermanos, hace años aquí a este mundo, Él en persona, Señor Jesucristo, una carta, hermanos, de parte de Dios, de su amor y de su evangelio. Hermanos, Él quiere que nosotros la leamos, que la vemos y que le transmitamos a otros, hermanos, el contenido de esta carta. Qué bendición tan grande es que nosotros hayamos recibido esa carta de parte de Él. Ese es su evangelio, hermanos. El amor de Dios. Entonces, su muerte, su vida, su muerte, su resurrección para vida eterna es el evangelio, hermanos. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y de eso no debemos avergonzarnos, hermanos. Entonces, el apóstol Pablo tenía este deseo, hermanos, tan grande de ir y predicar el evangelio. Era su responsabilidad. Nosotros, hermanos, vamos a ver primero el cristiano, hermanos, verdadero, no se avergüenza. No se avergüenza. Hermanos, miren cuántas veces yo me levanté de la silla y me paraba y daba testimonio. A veces yo venía y le decía al pastor, denme chance de cantar un canto. Y antes de cantar todo el canto, hermano, terminaba llorando y no podía cantar. O a veces le decían, denme chance de darme testimonio, y me paraba y daba mi testimonio.
pero terminaba llorando más que él. Pero era algo, hermanos, que había en mí que me movía, me impulsaba a decir lo que Dios hizo en mí. ¿Por qué, hermanos? Porque hizo muchas cosas en mí el Señor. Y transformó mi vida, hermano, me cambió mi mentalidad, me quitó los vicios, hermano, me los quitó, así de una. No tuve que ir a hacer rehabilitación, no tuve que ir a Alcohólicos Anónimos, no tuve que ir a nada de eso, hermanos. El Señor en un momento me quitó todo eso. Su poder de Él, el poder del Evangelio, el apóstol Pablo, más adelante vamos a ver que le llama el Evangelio de poder. Porque transforma las vidas, hermanos, cambia corazones, cambia familias, hermanos, hace maravillas el Evangelio. ¿Ve? Pero eso le digo, hermanos, yo le digo como testimonio, lo hizo en mí. Y cuando lo hizo, hermanos, es cierto que nos da, a veces decimos, bueno, ¿y qué voy a decir, verdad? Pero con el hecho de que nos paremos, hermanos, y le digamos, Señor, gracias por lo que tú me diste, por la salvación tan grande. Yo no lo merecía, Señor, pero tú me la diste. Hermanos, alguien más está oyendo, hermanos, y le es de bendición. Y esto es bonito, hermanos. Entonces el apóstol Pablo, él dice aquí, hermanos, el cristiano verdadero, hermano, no debe avergonzarse. El cristiano no debe avergonzarse. Mire, en el verso, bueno, primero le voy a decir, no queda aquí, vamos a ir al libro de Corintios, vamos a buscar 1 Corintios 15 para que usted vea lo que es el Evangelio, hermanos. ¿Qué es en sí el Evangelio? Dice en el capítulo 15 de 1 Corintios, verso 1, dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. Ahora dice, el cual también recibisteis, hablando de los corintios, en el cual también perseveráis. Está diciendo los corintios, hermanos, ustedes lo recibieron, ustedes creyeron y lo recibieron, y ahora no solo lo recibieron y creyeron, sino que permanecen. Perseverar significa afirmarse, significa permanecer, significa, hermanos, quedarse, eso significa perseverar. En el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis. Vean, hermanos, esto significa quedarse. Si retienes, si te quedas con él. Si el apóstol Pablo llega a decir en un punto, hermanos, él dice, mi evangelio. Se apodera, se hace tanto, hermanos, del evangelio, lo ama tanto que él dice, es mi evangelio. Si se imagina si cada uno de nosotros, hermanos, entendiera y llegara a ese grado de decir, no, el evangelio es mi evangelio. Yo lo quiero para mí, yo lo amo, yo lo he entendido y ahora el evangelio del Señor me ha salvado, me ha perdonado, la sangre del Señor me ha limpiado, me ha salvado, y ese es mi evangelio. Es para mí. Es mi evangelio, el apóstol Pablo decía así. Y dice también, si retenéis la palabra que os he predicado, son salvos, si no, creéis en vano. Porque primeramente dice, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Número 1, Cristo murió por nuestros pecados, es el evangelio. Número 2, conforme a las escrituras, hermanos, ahora dice, y que fue sepultado. Número 3, Él murió y fue sepultado, dice ahí, y que resucitó al tercer día, conforme a las escrituras. Ese es el evangelio, hermanos. Cristo vino, Él vivió, Él murió, fue sepultado, al tercer día resucitado de entre los muertos. Ese es el evangelio. Ahí, hermanos, esto es el evangelio. Esto es el evangelio, hermanos. Y esto es en lo que hemos creído. En su vida, en su muerte y en su resurrección. Para vida eterna. Entonces, eso le está diciendo el apóstol Pablo a los corintios. Corintios, ustedes han recibido el evangelio, han creído en él. Ahora, lo han retenido, pero si la palabra que os he predicado, si ustedes retienen la palabra que os he predicado, sois salvos, y si no, creíste mal. Es bien sencillo, ¿verdad, hermanos? Quedarse ahí toda la vida. Quedarnos en el Señor, hermanos. No nos podemos ir del Señor. Mucha gente, cuando empiezan a venir las adversidades, empiezan a venir los problemas, empiezan a venir las tribulaciones, empiezan a venir las luchas, las pruebas, y abandonan al Señor, hermanos. Y ese es un punto, hermanos, de que se avergüenzan del evangelio. No avergonzarse del evangelio es que vamos a permanecer ahí todo el tiempo, hermanos, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Esto es como el matrimonio.
Cuando alguien se casa, le promete a la esposa: voy a estar contigo en las buenas y en las malas, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, en todas las áreas, hermanos, ¿verdad? Le prometemos a todos a la esposa y la esposa a nosotros también, ¿verdad? Pero a medida que va pasando el tiempo, van pasando los años, van saliendo las arrugas y van saliendo las canas y ya se le va olvidando a la esposa eso. Ya está viejo ya. Antes nos decían hijo, pues estábamos más pequeños, más jóvenes, ¿verdad? Hijo. Y ya cuando nos empezaron a salir las canas, ya no soy viejo. Ya, siete más edad. Viejo. A la hermana todavía no, la hermana está joven. Todavía no. Cuando irme, nada, no me canso. Todavía que le dicen hijo, ¿verdad? Pero ya a mí, ya con unas cuantas canas, ya me dicen. Pero nos prometemos así, hermanos, ¿verdad? Delante de Dios nos comprometemos y decimos: yo lo voy a amar, yo lo voy a querer, yo la voy a amar, yo la voy a querer, y así, ¿verdad? Va pasando ya llegamos a los 25, 30 años, ya como que va cambiando el asunto. Sí. Como aquel, ¿verdad?, que le decía del café, hermano. Se va enfriando el asunto, hermanos, ¿verdad? Se va enfriando la cosa. Pero la cosa aquí, hermanos, de este asunto del Evangelio es que nos debe uno a enfriarse. Por eso le digo, es parecido al matrimonio. Es más, el Señor Jesucristo compara la iglesia como y él, hermanos, están comprometidos al matrimonio. La iglesia es la novia, Cristo es el novio. Y un día van a llegar a tener van a casarse, hermano. Y la novia, y él la quiere pura, la quiere blanca, la quiere en santidad, la quiere transparente, ¿ve? Y es lo mismo el matrimonio, ¿verdad? Debe ser un matrimonio transparente, debe ser puro, debe ser limpio, debe ser algo especial, entre dos nada más, no entre tres. Bueno, si ha oído esa canción, ¿verdad? No la he oído, pero cuando andan las tiendas, ¿verdad? Y si te felices los cuatro, vamos, ¿verdad que no? No, hermano, son locuras del diablo. Matrimonio es de dos, hermano. No es de tres ni de cuatro. Es de dos nada más. Varón y hembra. Pues unió Dios. ¿Sí? Entonces, es lo mismo el Evangelio, hermanos. Si nosotros nos enfriamos y empezamos a perder la mirada del Señor, ¿sabe qué, hermanos? Vamos a dejar de amarle. Vamos a dejar de respetarle. Vamos a dejar de decir: es mi Evangelio. No. Ya no lo vamos a hacer nuestro. No lo vamos a hacer propio, hermanos. Por esta razón es que nosotros tenemos que aprender, hermanos, a no avergonzarnos del Evangelio. No avergonzarnos. La esposa no se avergüenza de su esposo, ¿verdad? No, al contrario, lo presume. ¿Y su esposo? Mira aquel guapote que está allá. ¿Verdad? No se avergüenza, ¿no? Es así también del Señor. No debemos avergonzarnos. Él es mi Señor. Él es mi Salvador. Él es mi Rey. Yo soy su hijo. Él me ha aceptado como su hijo. No debemos avergonzarnos, hermanos. ¿Sí? Entonces, ahora vemos aquí también, vamos a regresar al libro de Romanos, hermanos. En Romanos, en el versículo 16, vemos ahí, hermanos. Miren, porque el Evangelio es poder de Dios. Sí ha hecho algo en su vida el Evangelio, ¿verdad, hermanos? Sí la ha hecho en mi vida, en mí ha hecho el Señor muchas cosas. Muchas. Yo creo que también en usted, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo dice aquí en el verso 16: porque no me avergüenzo del Evangelio. Vea, él, hermanos, él con toda la confianza, él con toda la sinceridad, él dice: yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Se acuerda que el apóstol Pablo antes iba en contra del Evangelio, hermanos? ¿Hermanas? Iba en contra, iba peleando contra el Evangelio. Él agarraba a los cristianos y llevaba carta de los autoridades y de los altos mandos ahí en Jerusalén, hermanos, y de los sacerdotes, de los sumos sacerdotes, y agarraba y le hacían cartas firmadas. Ve, y si me encuentras a un cristiano, lo agarras y lo metes a la cárcel. Si tú quieres, varéalo, dale sus barazos, apedrealo, mételo en la cárcel o mátalo si tú quieres. Aquí está el documento. Ve y acaba con ellos. Y él hacía ese trabajo, hermanos. Iba en contra del Evangelio. Pero ahora, hermanos, el Señor le habla camino a Damasco y él cae, hermanos, a suelo y queda cegado por 3 días y 3 noches, no come ni bebe. Y, hermanos, se convierte al Señor porque el Señor le habla. Y le cree al Señor.
Se convierte al Señor, ahora Ananías ora por él y él cobra la vista y ya le dan de comer y ahora sí, Pablo, ahora yo te voy a mostrar porque cuando es dar cosas contra tu aguijón. Y ahora sí, hermanos, el apóstol Pablo, cuando él era el perseguidor, ahora él va a ser perseguido. Pero no se va a avergonzar. Ni yo me debo avergonzar. Ni usted se debe avergonzar, hermana. No se debe avergonzar, mire, porque no me avergüenzo, dice aquí el verso 16, del Evangelio. ¿Qué decíamos que era el Evangelio? Era la vida, la muerte, la resurrección, ¿verdad? Para la vida eterna de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que vamos a decir cuando hablamos a alguien afuera de Cristo, hermano. Mira, el Señor Jesucristo murió por tus pecados, Él resucitó por tus pecados, Él tiene vida eterna, Él vive para siempre. Si tú le crees al Evangelio, a esto que el Señor hizo, tú también tienes perdón de pecados, el Señor Jesucristo te limpia y te da entrada del cielo. Ese es el Evangelio. No hay otro Evangelio, solamente hay uno, hermanos. Solo hay uno. El mundo ha hecho muchos evangelios, pero solamente hay uno. Hay un solo Evangelio. Entonces, el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, hermanos, si aquí cambiamos el nombre, decía el apóstol, bueno, no es apóstol, ¿verdad? Pero el hermano Samuel, le digo, no me avergüenzo del Evangelio, pero soy joven. ¿Y qué tal si allá se burlan de mí los muchachos en mi trabajo y me hacen bullying y se burlan de mí y me critican? Hermano, no me voy a avergonzar del Evangelio. Yo aquí en la iglesia y en mi trabajo y fuera de mi trabajo, yo sigo siendo cristiano. No me avergüenzo del Evangelio. Hermanos, ¿por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación a todo aquel que en Él cree. ¿Y cómo la gente va a creer, hermanos? Van a creer por medio de un testimonio, hermanos. De alguien que lo estén viendo vivir el Evangelio. Ese Evangelio, hermanos, verdadero. Entonces, el hermano no se debe avergonzar del Evangelio. Usted, hermana, usted no debe avergonzarse. Va a visitar a su comadre o su ex comadre. Y usted va y dice, comadre, ay, sí, miró la telenovela. Ay, sí, dice, comadre, yo ya ni veo las telenovelas. ¿Por qué? Porque me convertí al Señor y ahora tengo un evangelio. Ahora tengo a mi evangelio y ese evangelio me ha transformado, me ha cambiado y yo he dado cuenta que eso es pérdida de tiempo. Ahora mejor leo la Biblia, comadre. Comadre. El evangelio, hermanos, es poder. Es poder, no tiene poder, es poder. Amén. Es poder, hermanos. ¿De qué? De Dios, ¿para qué dice aquí? Porque es poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Vea. Entonces, hermanos, nuestro deber no debemos avergonzarnos. No, usted vaya, hermano, usted muestre lo que es. No se avergüence. Usted viene aquí a la iglesia, usted sale de aquí, va a otro lado, usted no sabe, alguien le pregunta, no ande gritándole a toda la gente, pero alguien le pregunta, sí, yo soy cristiano. ¿Por qué? Porque Dios me perdonó mis pecados, yo creí en su palabra. Mira, la Biblia dice aquí que cuando nosotros nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios, Él nos perdona y nos limpia. Y nos da, no solamente nos perdona, nos limpia, nos da la seguridad de que cuando muéramos vamos a ir con Dios al cielo. Eso es lo bonito, hermanos. Y mucha gente quisiera oír allá afuera y quisiera saber también, hermanos, si Dios nos quiere utilizar a nosotros para que por medio de eso el Evangelio se expanda y vaya propagándose, hermanos, en todo el mundo. Porque el Señor Jesucristo dijo, ¿verdad?, que el Evangelio debe ser predicado en todo el mundo, hermanos. Es una de las profecías que deben de cumplirse y nosotros debemos ser parte de esa profecía. Hablarle a la gente que no conoce del Señor. Enseñarle, hermano. ¿Sí? Hermanos, dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Vemos ahí, ¿verdad? Nadie, hermanos, aquí, nadie está excluido del Evangelio, no. Todo es para todo aquel que crea. A usted dice, mi mamá no quiere creer. Bueno, un día va a creer. Un día va a creer. Mi papá no quiere creer. Un día va a creer. Nuestro deber es estar orando por él. Y cuando se nos demande, hermanos, del Evangelio, hay que exponerles el Evangelio. Hay que darles el Evangelio, hermanos. ¿Sí? Es nuestra responsabilidad. Ahora, mismo Romanos, pero vamos a ir al capítulo 2, hermanos. Romanos 2:17, vamos un poquito adelante.
Romanos capítulo 2, verso 17, aquí vamos a ver que decimos que el verdadero cristiano no debe avergonzarse o no se avergüenza del Evangelio, hermanos. ¿Por qué razón, hermanos? Porque no aparenta, vive el verdadero Evangelio, hermanos. El verdadero cristiano no aparenta, no se avergüenza. El Evangelio no es de apariencias, hermanos. El Evangelio no es de que voy el domingo a la iglesia y los 6 siguientes días de la semana ya vivo mi vida como yo quiera o como a mí me gusta o como a mí mejor me parezca. No, hermanos, el Evangelio no es de aparentar, no es de apariencia. El Evangelio es algo, el apóstol Pablo mismo dijo que debemos usar de mucha franqueza. Ser francos con nosotros mismos, ser sinceros. Vea, y aquí el mismo apóstol Pablo hablando a los judíos. Romanos 2:17 dice el 17, y aquí, dice, tú tienes el sobrenombre de judío. Usted sí entiende, ¿verdad?, que es un sobrenombre. Es un apodo. ¿De qué otra manera le puede decir un apodo? Un apodo, ¿cómo, hermano? ¿Un alias? Alias, alias, ¿verdad? Ok, entonces miren, es un apodo, es un alias, es un sobrenombre, de otra manera, ¿verdad? Es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Tú solamente te tapas un nombre con otro. Y aquí le está diciendo a los judíos, ustedes tapan su nombre real con el nombre de judíos. Pero ¿realmente lo son? ¿O solamente están aparentando? ¿O solamente tienen una máscara puesta? Y entonces aquí dice, aquí tú tienes el sobrenombre de judío, te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Es como si nosotros dijéramos, ¿no? Hermanos, no, hermano, yo voy a la iglesia, la número 1, hermano, la mejor. Hay un poco de odio y todo eso, pero es una iglesia especial. Yo voy a la mejor iglesia. Y ya se encuentra otra afuera y va a decir, no, la mía es la mejor. Y se encuentra otro y va a decir, la mía es la mejor. Y así vayan encontrando muchos y todos van a decir que la de ellos es la mejor. Pero hermanos, nosotros podemos decir eso, pero ¿sabe qué? Lo mejor que podemos decir, mi evangelio es el mejor. Mi Señor Jesucristo es el mejor. Porque Él nunca me falla, Él nunca me va a fallar, Él nunca me fallará. Él es el mejor. Cuando la gente dice, no, es mi iglesia, no, es mi religión, no, es mi denominación, no, esta es la mera, esta es la mamá de todos los pollitos, no, esta es la... No, hombre. Pues, ¿cuántos son ustedes? No, ustedes no. ¿Verdad? Es que no es, hermano, el grupo, no, es quién es el que está dentro de nosotros. Ese es el Señor. Amén. Él es, hermano. Por eso toda la gloria y la honra aquí son para Dios, hermano. No es para nosotros. Nosotros no merecemos gloria, no merecemos honra. La gloria es para Él. Amén. Por eso cada vez que usted se levanta y da gracias a Dios, o da parte de su testimonio, hermano, o da todo su testimonio, ¿qué le hacen que nos alarguemos el tiempo hasta la 1 de la tarde o las 2? Cuando hace eso, hermanos, honra a Dios, glorifica a Dios, porque usted está exaltando el nombre de Dios. ¿Sí? Entonces aquí el apóstol Pablo está diciendo, y te apoyas en la ley y te glorías en Dios, y conoces su voluntad. Le está diciendo, sí, ustedes conocen, ustedes son los que se les ha dado la ley, y ustedes saben la voluntad de Dios, pero ¿saben qué? Una cosa es saberla, hermanos, y otra cosa es hacerla. Yo digo, a ver, hermano, ¿cuántos años tiene de cristiano? No, hermano, pues 27. Ay, hermano, está viejito en el evangelio, ¿verdad? Pero ¿cuánto conoce? Uy, hermano, pues sí conozco algo. Pero de lo que conozco algo, ahí está lo bueno, hermano. Ahí está, si conozco, entonces mi deber es hacer lo que conozco, porque si conozco y no lo hago, entonces sí, hermano, estoy bien verde. Estoy bien niño, estoy bien maduro, porque conozco mucho, pero de lo mucho que conozco no hago nada. Entonces, ¿de qué me sirve? Estoy solamente aparentando un cristianismo, hermano, o hermana, aparentando un cristianismo de apodo, de nombre nada más. Y Dios no quiere un cristianismo así, hermanos.
Dios quiere un cristianismo real. Real, por eso el libro de Pedro dice a la iglesia, vosotros sois sacerdocio santo, real sacerdocio. Pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis sus virtudes, para que anunciemos lo que Dios hace en nosotros, las virtudes, hermanos, las maravillas de Dios, para que las anunciemos a la gente que no conoce de Él. Eso es realmente, hermanos, y a veces no hay que hablar tanto, hermanos, a veces nada más con el testimonio basta. A veces puede impactar más su testimonio y mi testimonio que las muchas palabras. Y esto es lo que el apóstol Pablo está queriendo decirles, hermanos, a los judíos aquí. Dice, conoce su voluntad e instruido por la ley, aprueban lo mejor. Y es cierto, ¿verdad? Ellos decían, hermanos, el pueblo judío se considera el pueblo de Dios, y es así. Es el pueblo, es la niña de los ojos del Señor. Por elección es el pueblo de Dios. Es el pueblo del Señor, hermanos, y Él lo ama. Y él, hermanos, vino a salvarlo hace 2000 años. Pero ellos lo rechazaron por plan de Dios para que nosotros tuviéramos Salvador. Entonces Dios sacrifica a su pueblo para que la salvación venga a nosotros, para que el evangelio venga a nosotros. Ahora dice el 19, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Mire, instructor de los indoctos, de los que no conocen, de los que no saben, maestro de niños, que tiene la ley, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues te enseñas a otro. Aquí es, hermanos, donde el apóstol Pablo nos lleva, hermanos, inspirado por el Espíritu de Dios, nos lleva hacia la pared y ahí nos encorrala. Y ahí nos dice, ok, tú sabes, tú conoces, tú sabes la voluntad de Dios, pero ¿sabes qué? Te crees maestro, te crees instructor de indoctos, de los que no conocen. Pero ahora, tú que enseñas, tú que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. ¿Verdad, hermano? Fíjese nada más, hermanos, aquí nos metemos en un problema bien grande nosotros, ¿Quiénes? Pues lo que ya decimos que somos maestros, que somos predicadores, somos pastores. Ahora en este tiempo, no crean, ¿no? Ya no hay gente que quiere ser pastor. Ahora quiere ser apóstol. Ya quieren ser profetas, ya quieren ser de perder reverendo, pero ya pastor ya nadie quiere ser. Porque pastor, hermanos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se le llama, hermanos, cuando se hace el oficio? El oficio de pastor era un trabajo vamos a decir, menos apreciado. Era lo peorcito, hermanos, ser pastor. Cuando hablamos de pastor de ovejas o de ganado, pues ¿cómo anda el pastor, no? Todo lleno de suciedad, porque se mete entre las ovejas y limpia sus corrales y anda en el campo y a veces sin peinarse, a veces anda sin bañarse. El trabajo del pastor es así. Tiene que desvelarse mucho porque un pastor, por ejemplo, allá en Israel, hermanos, estaban en el tiempo de verano, 24 horas al día cuidando los rebaños del campo. 24 horas la noche y el día. Entonces muchos pastores no duermen casi en la noche, hermanos, porque están cuidando el rebaño de que no vaya a venir el lobo, no vaya a venir el león, no vaya a venir cualquier otro animal y robe las ovejas. El trabajo de él es tener las ovejas bien. Las ovejas confían en su pastor, hermanos. Están seguras, hayan seguridad en su pastor. Entonces no es un trabajo bien valorado, hermanos. E igual en ese tiempo nadie quiere ser pastor, porque el trabajo del pastor es un trabajo, no es sencillo, hermanos. El pastor va a recibir críticas, va a recibir burlas, va a recibir habladurías de la gente, hermanos. Hermano. No diga que es algo bonito. Pero, sin embargo, hermanos, hay algo especial, tenemos un privilegio de parte de Dios, hermanos, que si nosotros hacemos la voluntad de Él, hermanos, Él nos bendice, Él nos bendecirá.
¿verdad? Entonces, no importa el sufrimiento, no importa la burla, no importa la crítica, no importa nada de eso, hermanos. Nuestro deber es hacer la voluntad de Dios, predicar el Evangelio. A eso fuimos llamados y eso es nuestro deber, predicar el Evangelio, hermanos, todo el tiempo. Ese es nuestro deber. Y no debemos hermanos quejando, ni llorando, ni nada. No, yo no voy a predicar porque dice un lado de mí, dice que predico bien feo y ya no voy a predicar. Ni me dan likes ahí en la página de la iglesia. No, si no vivimos de eso, no. ¿Se imagina al apóstol Pablo cuántos likes tuviera Juan el Bautista? No tuviera ni uno, puros papos, ¿verdad? No tuviera likes. Porque eran hombres que predicaban la palabra, hermanos, era dura la predicación, no era, esa vez iba a decir la calmadita para que la gente no se sintiera mal. No, ya, hubiera cortado la cabeza otra vez a Juan el Bautista. Ya lo hubieran levantado de la tumba y hubieran vuelto a cortar la cabeza porque Juan el Bautista predicaba sin pelos en la lengua, hermano. Las víboras decía, ¿cómo les hablo? No, Juan, así no hables, te van a ir todos los hermanos de la iglesia. Lo bueno es que Juan no predicaba en la iglesia, ¿verdad? En el río, la orilla del río. Y los soldados se querían ir, los fariseos se querían ir. Pues váyanse, pues que a mí me mandó el Señor a predicar, a preparar el camino del Señor. Yo no voy a caerle bien a todos, ¿no? No le iba a caer bien a todos, la palabra sigue siendo dura hasta hoy. Pero ahora sabemos mucho que ya la suavizamos, hermano. Ya le damos con cuidadito para que el hermanito no se vaya a sentir mal, no se vaya a enojar, no se vaya a ir a la iglesia. Y si va a la iglesia, ya no va a haber ofrenda, ya no va a haber diezmo. No importa, hermano. No. Tiene más valor su alma, hermanos, que lo que deposite en la alfolí de la ofrenda. Es más valiosa su alma. ¿De qué le sirve al hombre si ganara todo el mundo? Perdiera su alma. Entonces, no, hermanos, el Evangelio es así. Tiene que predicarse tal y cual es, hermanos. Amén. Entonces, aquí el apóstol Pablo, sin ningún pelo en la lengua, le está hablando a los judíos, a los de su nación, hermanos, a los de su raza. Está diciendo así, cara a cara, sin miedo, sin tener miedo. Él sabía bien que lo podían matar. Pero ¿sabe qué? Ya se la soltaba de todas. Es más, al último al apóstol Pablo le vinieron cortando la cabeza también. Lo mataron por predicar el Evangelio. Entonces, tú puedes que enseñas a otro, dice el verso 21, no te enseñas a ti mismo. Y aquí esto es lo bueno, hermanos. Esto es lo bueno, que por eso le empieza, tú tienes el sobrenombre solamente. Tú dices que eres judío, pero realmente no eres judío. Tú dices que eres cristiano, pero realmente, si eres cristiano, hermano, hermana, si usted es cristiano, si yo soy cristiano, entonces voy a mostrarlo con mi forma de vivir. Ya no lo voy a decir, nomás que la gente vea. Si alguien me pregunta, sí, soy cristiano, soy hijo de Dios. Y es un privilegio ser hijo de Dios. Es algo especial. Entonces, el apóstol Pablo dice, tú que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se debe de hurtar, ¿hurtas? ¿Vean? Ya ve, más que no nomás es de decir. Yo solamente le predico a usted, le digo, hermano, no robe, es pecado. El mandamiento dice, no robarás, ¿verdad? Y duro con el que roba, ¿verdad? Dice que un día, mi pastor, dice que allá en su iglesia, de repente, él predicaba, no recuerdo si él o alguien más, pero predicaba que ya en todos sus mensajes decía, ya deja de robarte el pollo, dice que decía. Deja de robarte el pollo. Y todos los mensajes sacaba eso, deja de robar pollo. Y deja de robar pollo. Hasta que uno que estaba ahí atrás se enfadó y dijo, ya, pastor, cámbiale. Que le voy a cambiar hasta que te dejes de robar el pollo. Sí, hermano, porque si usted no se roba, si nadie se roba el pollo, ¿qué? ¿Verdad? ¿Qué les molesta? ¿Qué les, verdad? No les ofende, no les hace daño. Pero al que le está haciendo daño es el que se lo está haciendo, ¿verdad? Sí, pues al que está robándose el pollo, la gallina o el guajolote, ¿verdad? A ese sí le va a calar y a ese no le va a gustar, ¿verdad? Y así es, hermano. Pero yo, ¿cómo le puedo decir a usted, hermano, deje de robarse el pollo? Y yo no robo pollo, yo robo vacas, hermano. ¿Verdad? No, entonces, si yo le digo a usted deje de robarse el pollo, yo no tengo que robar el pollo.
Si yo le digo, hermano, tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata, pues ni siquiera voy a participar en agarrar la patita mientras que le están metiendo el cuchillo a la vaca, ¿verdad? Porque de una u otra manera igual es pecado, ¿sí? Entonces, esta es la razón, hermano, pero mucha gente se ofende, ¿por qué? Pues porque está haciendo lo malo, ¿verdad? Está cometiendo pecado. Y cuando él está predicando, le está diciendo que está haciendo mal, sin él saberlo, porque la palabra es la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, el apóstol Pablo está diciéndoles así: tú pues que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se debe de hurtar, hurtas. Está diciendo, tú estás predicando que no hurten y tú hurtas, tú robas. Entonces, primero enséñate a ti mismo, primero enséñate tú y ya luego enséñales a ellos. Y así es, hermano. Entonces, cuando vayamos afuera también a la gente, hermanos, o alguien nos pregunte, ¿usted es cristiano? Sí, soy cristiano. ¿Y cómo le vamos a enseñar? Enseñándole una vida diferente, una vida cambiada, transformada por el poder del Evangelio, hermanos. Y la gente va a creer. Porque si no, ¿saben lo que van a hacer con el Evangelio, hermanos? ¿Saben lo que van a hacer? No lo van a enseñar. ¿Sí? Espera. Primero cambia tú y luego vienes y me predicas. Y luego vienes y me enseñas. Pero que es que yo estudié teología, estudié homilética, estudié hermenéutica, estudié apologéticas, estudié, ¿cómo se llama? Filosofía, estudié que no sé qué tanto, y estudié. Pues sí, pero primero enséñate tú mismo, ¿verdad? ¿De qué te sirven todos esos títulos? ¿De qué te sirven todas esas maestrías? ¿De qué te sirven todos esos doctorados? ¿De qué te sirve ese fe que traes aquí de apóstol o de profeta? ¿De qué sirve si tú mismo no haces lo que predicas? ¿Verdad? Primero enséñate tú mismo y ya luego enseñas a los demás. Y eso es lo más duro, hermano. ¿Sabe cómo se le llama eso? Empieza con H. Se le llama hipocresía. Digo despacito para que no se vayan a aprender. Es hipocresía, hermanos. Es hipocresía. Aparentar lo que no somos. Eso es hipocresía. Eso es bien, bien duro, hermanos. Entonces, nosotros tenemos que cambiar, hermanos, eso en nuestra vida. Ser sinceros, hermanos. Si yo le digo al hermano, te amo en el Señor, eres mi hermano en Cristo, eres mi amigo, pues yo le voy a hacer amigo de veras de Él. O ¿verdad? Sincero, hermanos. Pero si yo le digo, hermano, te amo en el Señor, y ya luego ando hablando puras cosas malas del hermano, ¿qué amigo voy a hacer? ¿Verdad? ¿Cómo voy a ser su amigo? Si, hermano, si esos son mis amigos, no quiero saber cuántos de la iglesia son mis enemigos, ¿verdad? Y eso es lo duro, hermano. No, el cristiano tiene que aprender a ser transparente. Que no haya, hermano, que no haya nada que le tape, no. La cara libre, hermanos, ¿verdad? Como esa que se usa, ¿no? Las manos libres, ¿no? Esa cosa que llevan aquí para andar manejando, los que trabajan manejando y eso. Y pueden ir hablando por teléfono y no hay problema, no nos para la policía, no nada, ¿verdad? Así también, cuando somos transparentes, somos libres, hermano. No tenemos por qué avergonzarnos, agachar la cabeza, no nada. Seamos sinceros, somos sinceros, no pasa nada. ¿Sí? Y si nos equivocamos igual, seamos sinceros, hermano, no pasa nada. Nos perdonamos y seguimos adelante. ¿Ve? Y eso es así, hermanos. Entonces, pero, dice, tú que dices, ya estamos ahí, ¿verdad? Tú que dices que no se debe adulterar, ahora dice aquí. Tú que dices que no se debe adulterar, adulteras. Siguiente mandamiento, ¿verdad? No robarás, no adulterarás, no cometerás adulterio. Pero tú que dices que no se debe adulterar, adulteras. ¿Se imagina? Tú que te abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Estamos diciendo que no hay que adorar ídolos, ¿verdad? Y quién sabe, allá cuando usted va a su pueblo, va a su rancho, ¿verdad? Y allá va en el santo patrono, ¿verdad? De su pueblo, y ya se le olvidó que aquí era cristiano, y allá se le olvidó. Entonces, hermano, ¿qué está haciendo? ¿Verdad? No, si somos cristianos aquí, vamos a hacerlo en todas partes donde vayamos, hermano. Allá en China, allá ¿cómo se llama? En Japón, allá en el Himalaya, allá en Alaska, al lugar que vayamos, por más remoto que esté, ahí debemos de seguir siendo cristianos. Aunque nadie nos conozca, hermano. Aunque nadie nos vea, ahí debemos seguir siendo cristianos. Eso es ser transparentes.
Entonces, ahora, dice aquí, adulteras tú que abominas de los ídolos, cometes a sacrilegio, tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, deshonras a Dios. Cuando quebrantamos, hermanos, la palabra, aquí el apóstol Pablo está diciendo a los judíos, cuando se infringe y quebranta la ley, deshonran a Dios. Nosotros los cristianos, hermanos, cuando quebrantamos la palabra, cuando sabemos una cosa y hacemos lo contrario, estamos quebrantando la palabra y estamos deshonrando a Dios. Una cosa es honrar, ¿verdad? Y otra cosa es deshonrar. Una cosa es enaltecer y otra cosa es humillar. Entonces ese es el cuidado que debemos tener nosotros como cristianos, hermanos. Si nosotros no nos avergonzamos del Evangelio, ok, en todas partes vamos, hermanos, haciendo ver lo que en realidad es el Evangelio. Hermanos, en las iglesias ahora hay una epidemia de ¿cómo se llama? De gente liberal. Gente el domingo en la iglesia es bien espiritual. Y afuera de la iglesia, hermano, se les olvidó que son cristianos. En la iglesia hablan lenguas, en la iglesia brincan, danzan, bailan. Pues ya es más baile que danza, ¿verdad? Ahora con todos esos resultados TikToks, ¿cómo se llaman, hermano? Puras burlas, ¿verdad? Los cristianos. Ellos que empiezan bailando, ¿verdad? De repente se les prende el foco y empiezan a decir locuras. ¡Qué bárbaro! Usted nomás pregúntese un poquito, ¿eso es espiritual? ¿Es de alguien espiritual? No, es pura carnalidad. Dentro de las iglesias, hermano, pura carnalidad, pura libertad al pecado. Eso es. Pero la gente dice que eso es bonito y que eso es una sensación, una emoción, hermano, siente que están más cerca de Dios. Pero eso no siento, hermanos. Pues dicen algunos, vamos a un retiro. Sí, es retiro espiritual. ¿Cómo? Yo no voy a ir a un retiro espiritual. Si yo lo que quiero es acercarme más a Dios, ¿cómo voy a ir a un retiro, a retirarme más de Dios? No oye la palabra retiro espiritual, o sea, quiere decir que se va a retirar de lo espiritual. O yo entiendo mal. Sí, no, yo sí lo entiendo, que es un retiro espiritual, que se van a retirar de lo espiritual y van a vivir un tiempo pues, en la carne, ¿no? ¿Verdad? Pero a veces no lo comprendemos. A veces como dice, telenovelas. No, dice que no las veamos. Novelas, no las veas. ¿Verdad? Pero nosotros no lo entendemos, ¿verdad? Siempre agarramos todo al revés, ¿no? Si bien claro dice TV, novelas, no las veas. Y así muchas cosas, hermanos, que traen un mensaje bien, pero nosotros lo cambiamos y lo hacemos a nuestra manera. Sí, entonces no. Pues dice que un día había un lugar, un reino, una princesa que era coquita, hermanos. Y que dice que ella había dicho, era una ley en su reino que dijo, si alguien me dice coja, es la princesa y una reina, ella mandaba matar a los que le llamaban así. Entonces un muchacho bien inteligente dice, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo le hago? Yo voy a ir y le voy a decir a la reina que escoja y no me va a hacer nada. Inteligente, no sé qué. Y dice que agarró una caja y puso chocolates de todas clases, ¿no? Y fue a la reina y le dijo, mi reina, escoja. Y pues la reina pues no entendió, ¿verdad? Y fue y pues, agarró un chocolate que ella escogió. Pero sin darse cuenta, el muchacho le dijo lo que ella era y no le pasó nada, no le faltó. Ajá. Entonces, lo que le digo, hermanos, es el mensaje, cómo usted da el mensaje y cómo usted lo agarra y lo entiende, ¿verdad? La definición del mensaje que se le está dando. Hay mensajes que el mismo mundo nos enseña que está mal, pero nosotros lo hacemos. Entonces ese era el problema aquí, hermanos. A los judíos se les estaba diciendo, ustedes son a quienes se les dio la ley, ustedes son los oidores de la ley, ustedes son los que conocen la voluntad de Dios, pero pues no la hacen. Y ese es el problema de nosotros
los cristianos también hoy en día, hermanos. Nos emocionamos y nos vamos por lo carnal. Nos vamos más a lo carnal y a las emociones y a las sensaciones de nuestro cuerpo que a lo espiritual. Porque lo espiritual, hermanos, es algo muy diferente. Es algo muy diferente. Dice ¿cómo se llama? Elías. Que cuando Dios se presentó, dice, cuando él estaba en la peña, venía un silbo apacible, ¿verdad? Primero, y ya luego algo tranquilo, hermanos. Así una tranquilidad, un vientecito así, ¿verdad? Que soplaba ahí. Hermanos, cuando Dios está, hay una tranquilidad en nosotros. No hay un descontrol en nuestro cuerpo. No hay algo que nos... Si ponemos aquí una batería y un bajo ¿cómo se llama? Instrumentos eléctricos, ¿saben lo que va a hacer la música? Es que nos va a poner así, pum, 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 pum. Nos va a poner aunque no quieramos, vamos a bailar. ¿Sí? Hay un canto que cantan en algunas iglesias. ¿Se acuerdan de Sergio el Bailador? Y ya llegó. Pues se cambió la letra, ahora en las iglesias cuando cantan ellos, ya llegó, Jesús el Salvador, llegó, ajá. Y la música del mundo, pero ya, pues es algo que sí lo emociona, ¿no? ¿A quién les gustaba bailar allá antes? Todavía. Bueno, ¿verdad? Les gustaba el baile, hermanos. Y yo le voy a comenzar, a mí me gustaba el baile. Entonces yo oigo algo así, pues ya también me emociono. Y yo voy a poder bien contento. Pero es mi carne, no es espiritual, nada espiritual, es mi carne. Es lo carnal, hermano. Este cuerpo está tan viciado de pecado que además quiere poquito, hermanos, para que saque lo que él era. ¿Sí? Entonces es la confusión que hay en las iglesias, ¿verdad? Dicen, no, es que ahí sí hay emoción, ahí se siente bien, pero no es que usted se sienta bien, es que usted, la palabra de Dios le penetre, que entre y se quede ahí en su corazón. Y claro que a veces cuando uno dice lo que estamos haciendo mal, nadie se va a sentir bien. Como cuando estamos cantando en Sergio Bailador, ¿no? Sergio Bailador, perdón, Cristo Salvador. Nadie se va a sentir bien, hermanos. Que me digan a mí, dejar de robarte el pollo y digan, ay, que me encuentre con el pollo ahí. Pero, hermana, no, mejor no. Entonces es lo que hace. Y el Evangelio, hermano, nos afronta, ¿verdad? El Evangelio nos lleva a la pared y nos pone ahí, nos hace transparentes el Evangelio, hermano. ¿Sí? Ok, entonces vemos aquí, tú pues que dice aquí, tú que dices que no, ya miramos 23, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de nosotros. Mira, hermanos, el apóstol Pablo está diciendo, hermanos, ¿saben qué? Por causa de ustedes conocen la ley. Mira, hermanos, por causa de nosotros que conocemos la palabra de Dios. No digo el que va empezando todavía, ¿verdad? Todavía él va aprendiendo. Pero ya, hermanos, si ya tengo 20 años en la iglesia y en lugar de darle un buen testimonio al que va empezando, hermano, le doy mal testimonio, ¿qué va a pasar? Va a decir, no, yo no voy a la iglesia para ser como él, que mira, todos los años que tiene la iglesia y no cambia. Sí, no, pues no. Estoy en la iglesia equivocada. Me voy y me busco otra. No, lo que se trata aquí, hermanos, es de dar testimonio. ¿Por qué? Porque el evangelio es de poder. Entonces, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de nosotros. Hermano, que no suceda eso, que el evangelio no sea blasfemado, el nombre de Dios no sea blasfemado, porque nosotros hicimos tropezar a alguien. No, hermanos. Yo quiero invitarle en el nombre del Señor Jesucristo. Usted tome una responsabilidad del Evangelio. Lo haga suyo también. Porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación, primeramente al que cree. Al judío primeramente, después también al griego. El Evangelio que usted ha creído, hermano, hermana, es poder de Dios. Y sí le puede ayudar, sí puede, hermano, cambiar áreas de su vida. Solamente tráigaselas al Señor y dígale, Señor, yo no puedo cambiar en esta área, pero yo estoy dispuesto a que usted la cambie hoy. Yo se la entrego, Señor. Yo se la entrego. Pero sea sincero con Dios.
Sea transparente con Él, que al fin el Señor ve todo, Él lo sabe, Él lo conoce. Bendito Dios, tú eres grande y poderoso, Padre. Nadie hay como tú eres el único Dios verdadero. Gracias, Dios mío, por traer, Señor, hace 2023 años, el Evangelio, Señor, a este mundo. Gracias, Dios mío, por pagar por nosotros, por ponerte en nuestro lugar, por ir a la cruz, llevando todos nuestros pecados, por derramar tu sangre preciosa, Señor, para limpiarnos. Gracias, Señor Jesucristo, por darnos la salvación. Gracias por tu Evangelio, Señor. Lo hacemos nuestro, Señor, y nos lo quedamos, Señor. Nos apropiamos de Él para poder transmitir a otros, Señor, ese poder que trae tu Evangelio. Gracias te damos, mi Dios. Gracias, Padre eterno, por la salvación tan grande que nos has dado. Bendito sea tu santo nombre. Sigue ayudando, hermana Rosario, Padre. Sigue restaurando. Gracias que tengo este privilegio de verla. También por la hermana Rosalba, sigue ayudando. Por la hermana Carmelita, sigue ayudando, Padre. Por la hermana Rosy, sigue obrando en ella, Padre, también. Por el papá de la hermana Amanda, te pedimos, Señor, que sigas ayudándolo también, Padre. Pon tu mano salvadora en él. Por la hermana Lupita, Señor, restáurale su pierna, Padre. Por favor, por la mamá de la hermana Rosalba, también te pedimos, Padre. Por el amigo del hermano Ernesto, René, Padre, pedimos que lo ayudes. Por Jackie, Señor, ayúdale, Padre, a su alumbramiento, Padre, que en estos días estará dando a luz, Señor, si tú con ella, trae con bien su bebé, Padre, por favor, mi Dios. Suplicamos todo esto, Padre. Dejamos todo en tus manos, Padre, creyendo que tú, Padre, has tomado control, has tomado cada petición que hacemos hoy, Padre, en este domingo. Bendito seas por todos los siglos. Ayúdanos, Señor, que donde quiera que vayamos, tu Evangelio, Señor, sea de testimonio a otros, Padre. Podamos, con nuestro testimonio, transmitir tu Evangelio a otras personas, Padre. Por favor, mi Dios. Familiares, Padre, amigos, conocidos, donde quiera, en el trabajo también, Padre. Por favor, Dios mío. Te doy gracias, Padre. Te dejo en tus manos, pues, todo. Ayúdanos para el siguiente, Señor, servicio. Y que tú hagas todo, Señor, en nuestras vidas. Te lo pedimos. En el grandioso nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Hermanas, que Dios les bendiga a todos.